Volvemos, vale, estamos aquí en esta fórmula perfecta con referente informativo diferente. Hoy tenemos un invitado de lujo, profesor Miguel Alfonso, bienvenido al Vitral de la Ciencia. Buenos días. ¿Qué podemos decir de esta visión hoy? Cambio climático. Sobrevienen, sin duda, acontecimientos telúricos. Es toda una visión. Bienvenida el Vitral de la Ciencia, revista estratégica hoy. Bienvenido, profesor. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, empezando la semana con lo que estamos viviendo todo el país, que es la tragedia pues, el doble terremoto. Y es otra señal más pues, de que el ecosistema, el planeta Tierra está viviendo convulsiones, y esta vez le tocó a nuestro país a vivir la tragedia de lo que es doble terremoto. Y bueno, hoy tocaremos a través del contenido de la revista que manejamos un equipo de investigadores de la universidad. Por ahí hay unas imágenes, pero siga conversando, que hay unas imágenes de todo lo que tiene que ver hoy el Vitral de la Ciencia. Sí, sí. Y bueno, hemos tocado esos temas, especialistas, ecólogos, geólogos, biólogos, sobre el cambio climático, sobre el tema de cómo el ser humano ha convulsionado el equilibrio del ecosistema y estamos pagando las consecuencias. Hoy nos tocó, como le dije, el tema del terremoto que ocurrió hace 4 o 5 días. Entonces, fíjese, profesor, ahí tenemos un video y hay dos imágenes ahí para ver si vemos el video y después vemos dos imágenes. Vamos a ver ese video. En la lucha contra el cambio climático hay una cifra clave, 1,5 grados Celsius. Si el calentamiento global supera ese umbral, las consecuencias para el planeta serán irreversibles. Para los científicos, las probabilidades de que el planeta se caliente más de 1,5 grados Celsius de aquí a 2027 han aumentado. Pero, ¿por qué? ¿Y cuáles serían los efectos? Eso te lo explico en este video. Primero aclaremos que esto es un pronóstico. Lo que dicen los científicos es que las probabilidades de que suceda han aumentado un 66%. ¿Y por qué preocupa ahora más que antes? Pues porque la Organización Meteorológica Mundial, que es la que calcula cuándo superaremos ese umbral, comenzó sus estimaciones en 2020. En ese momento, la probabilidad de sobrepasar los 1,5 grados Celsius en los próximos 5 años era del 20%, mientras que ahora esas probabilidades se han más que triplicado. En las últimas décadas, el calentamiento del mundo ha elevado el termómetro de tal manera que en 2016, el año más caliente del que se tiene registro, las temperaturas subieron 1,28 grados Celsius por encima de la cifra preindustrial. Los investigadores ahora afirman con un 98% de certidumbre que ese récord se romperá antes de 2027. Y según el profesor Adam Scafie del Servicio Meteorológico Nacional de Reino Unido, esta es la primera vez en la historia de la humanidad que estamos tan cerca de romperlo. Esto es preocupante porque mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 1,5 grados Celsius es la meta principal que tienen los países fijada desde el histórico Acuerdo de París en la Cumbre del Clima de 2015. Para lograrlo, es imprescindible recortar drásticamente las emisiones de CO2 o dióxido de carbono, el principal gas de invernadero liberado por la quema de combustibles fósiles. Y este es un objetivo que aún está lejos de alcanzarse. Pero ¿por qué ahora han aumentado las probabilidades de superar esa temperatura clave antes de lo pronosticado? Por una parte, están las emisiones causadas por la actividad humana. Aunque los países se han fijado metas según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, estamos muy lejos de aportar las emisiones negativas que serán necesarias para cumplir el objetivo climático. Pero otro elemento es el fenómeno del Niño que se espera en 2023 y que es un evento climático natural no causado por los humanos del que se tienen referencias al menos desde finales del siglo XIX. Y es esta combinación de emisiones con el fenómeno del Niño la que puede causar, al menos de manera temporal, fuertes consecuencias climáticas. La última vez que se formó el Niño fue en 2016, cuando contribuyó al aumento récord de las temperaturas globales, a la pérdida de bosques tropicales, al blanqueamiento de corales, a la generación de incendios forestales y al deshielo polar. Y ahora los científicos creen que volverá a ocurrir y que también está asociado a eventos meteorológicos extremos, porque el Niño lo que hace es cambiar el clima y hacer que, por ejemplo, en regiones secas llueva o en regiones húmedas haya sequía. Pero ¿cómo se explica este fenómeno?
El Niño es básicamente un cambio en la fuerza y dirección de los vientos alisios que soplan de este a oeste en el Océano Pacífico, que hace que el agua cálida que se encuentra en la parte occidental del Océano Pacífico se mueva hacia la región central y este del Pacífico. Y ese movimiento de aguas cálidas hace que aumenten las temperaturas oceánicas. Esto desencadena a su vez aguaceros fuertes e inundaciones, lo que tiene consecuencias en el ciclo del agua, por ejemplo, de la costa oeste de América del Sur en países como Perú y Ecuador. Pero también puede afectar el clima en otras partes, tanto en Norteamérica como en Sudamérica. También provoca que en zonas muy lluviosas, como el norte de Australia, ocurran sequías e incendios. Ángel Adames Corraliza, profesor de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Wisconsin, le dijo a BBC Mundo que ya se han comenzado a ver algunos indicios que predicen que el fenómeno va a ocurrir. Por ejemplo, los medidores de temperatura oceánica que se encuentran en la región ecuatorial del Pacífico están indicando un calentamiento desde la costa de Perú hasta casi llegar a la costa de Nueva Guinea. Y como es un área muy extensa, se prevé que sea un fenómeno fuerte. También los vientos alisios han cambiado de dirección y este es otro indicador de que se está formando el Niño. En general, durante el Niño los impactos tienden a ser de más calor y sequía para Latinoamérica y los efectos más grandes tienden a ocurrir en la ladera occidental de los Andes. Pero el aumento de la temperatura del océano también provoca una temporada de huracanes que puede presentarse. Mira, volvemos, ¿no? Toda una visión, huracanes, Tsunami y temblores. Es decir, hoy el calentamiento global, profesor, tiene una incidencia estratégica. Bueno, mire, no es nada más estratégica, sino masiva y va a ser de larga data, porque la causa de esto somos nosotros, el sistema, la alta producción del gas, de CO2, que conduce pues a todo este efecto invernadero. Hoy es lunes 29 de junio y Francia ya ahí van 1000 muertos por calor. Fíjese, ahí están saliendo ahorita una imagen en el vitral de la ciencia. Importante hoy lo que estamos viendo. Ahí hay un trabajo del Junquito, de la población del Junquito, del vitral, y está la portada del último. No sé si pueden poner la otra imagen también, por favor. Pues estamos hablando. Bueno, el reportaje. No hay feedback con. El reportaje del Junquito fue hecho el 26 de junio. Un integrante del equipo, recién egresado de la UCB como comunicador social, y se le ocurrió subir bien temprano al Junquito porque había poca información sobre la situación que se estaba viviendo en este pueblo que pertenece tanto al Distrito Federal como al Estado de La Guaira. Distrito Capital. Distrito Capital, gracias. Y bueno, subió el integrante, Miguel David se llama, y hizo el reportaje, habló con todas las autoridades del sitio y se precisó que hubo 8 fallecidos en la zona y que la zona más afectada fue la calle comercial de Junquito, donde están las ventas de cochino, de cachapa. Todos esos negocios cayeron. De esos negocios solo hubo 2 víctimas, lamentablemente, una mujer y su niña. Y ahora viene la etapa de derrumbar todas esas edificaciones, debido a que el terreno que está abajo, que fue débil o estaba débil, debido a todas las poblaciones, a la fuga de agua, a las aguas negras que estaban recorriendo por largo tiempo de esos negocios, no estaba canalizada, se dio el terreno y entonces en el Junquito, desde el mismo momento del terremoto del 24 de junio, se movilizó la comunidad y las autoridades de la zona. Hoy en día, por lo que se pudo observar del reportaje, está todo controlado. Viene la etapa de ver cómo se va a recuperar la zona comercial. Son 800 trabajadores que quedaron sin empleo y eso va a traer consecuencias no solamente en el bolsillo de la familia de estos trabajadores, sino en la zona, porque era una zona turística. La gente de Caracas subía los fines de semana y días feriados al pueblo del Junquito. Fíjese, profesor, ahí hay un detalle, ¿no? Sí. Le mandan saludos varias universidades
que aquí estamos recibiendo, quiero agradecerle, ¿verdad? Pero el detalle hoy del cambio climático, no cambiemos el clima, sino cambiemos el sistema. Sí. Está hoy en esa visión, con esas consecuencias que usted está reflejando claramente. El estado de La Guaira, quiero saludar a Aragua, a Carabobo igualmente, de cómo la unión entre los gobernadores, los alcaldes, la doctora Delcy, están hoy dándole una visualización de abordaje a todo esto. Igualmente, cuando uno habla de Junquito es el estado de La Guaira. Ahora, Sí. cambiemos el sistema antes de irnos a la pausa. Es importante eso hoy. Por supuesto. Tenemos un acuerdo de Kioto, que no, hay países que no lo cumplen. No es que no lo cumplen, no firmaron. Estados Unidos no quiso firmar el tratado de 2015. Generalmente este país, independientemente del gabinete que esté encabezando el gobierno, no ha firmado muchos tratados internacionales y por lo tanto no están obligados a cumplir con esos acuerdos. El de Kioto de Estados Unidos no quiso. En la gestión de Trump en la primera lo mantuvo y en la segunda peor, porque en su toma del poder en enero del año pasado lo planteó bien claro, que era producir, producir y producir. Usó 3 veces el verbo producir energía, petróleo. Y eso conllevó, pues, o ha conllevado a una voracidad del aumento del consumo energético, el aumento de la producción de CO2. Es el primer país capitalista donde la sobreproducción, sobre la irracionalidad del consumo y una visión del planeta que cada día reflejan que se creen dueños del mundo, es una actitud totalmente irresponsable. Y pues el planeta está pagando las consecuencias de este sistema capitalista, porque eso hay que decirlo, es la principal causa de lo que estamos viviendo a lo largo de estas décadas. Como le estaba diciendo hace unos minutos atrás, profesor, Francia hoy tiene una ola, no nada más Francia, Europa, una ola de calor. Sí. Hay 1000 muertos oficialmente establecidos en el día de ayer. El calor parece ser que batió récord en la historia de Francia y eso es otra señal de que está cambiando el clima en las diferentes estaciones. Hay grandes lluvias, hay grandes sequías, el aumento del calor en algunas zonas y está afectando no solamente al ser humano en su salud, sino todo el equilibrio del ecosistema. Todo esto conlleva pues a esa frase que sumamente resume la causa y la consecuencia de lo que estamos viviendo. No es cambiar el clima, sino cambiar el sistema. Por supuesto, el esfuerzo que han hecho los países a lo largo de esta década, ya estamos 11 años después del Tratado de Kioto, no son suficientes. Y como siempre, los que están pagando las consecuencias de esto son los países más pobres, los países que están fuera de la globalidad del capitalismo como tal, son los países que tienen menos poder en las decisiones en los organismos internacionales, donde se ven las mayores inundaciones, donde se ven la sequía afectando la seguridad alimentaria, porque eso hay que decirlo. Entonces, el tema de la hambruna, el tema de la condición socioeconómica de estos países empeoran y nos salimos de este círculo vicioso que cada vez es más intenso. Entonces es importante no solamente tomar conciencia de lo que está pasando, sino identificar las causas reales de esta situación y exigir a los gobiernos locales, a las instituciones internacionales que cada día tienen menos autoridad por lo que estamos viendo, para lograr por lo menos desacelerar los cambios que están ocurriendo en cuanto al clima y toda esta situación que estamos siendo testigos. Importante hoy, profesor, el vitral de la ciencia, ya que para nosotros esta visión entendemos ya que hay un problema estructural al sistema mundo hoy. Sí. Vamos a irnos a una pausa.
Bueno, conectados ahora con la Guayana Esequiba, con nuestro estado Guayana Esequiba, están trayendo ayuda. Quiero saludar al gobernador Emir, el almirante. Estamos conectados hoy, como siempre, en esta visión de estar acompañándonos diariamente de las 7 de la mañana porque somos referente informativo. Profesor, ahí tenemos unas imágenes que nos llegan de lo que es el terremoto. Sin imágenes nos volvemos tediosos. Y hemos acostumbrado a una audiencia que hoy nos está viendo. Quiero agradecerle a este Dios perfecto, al general de brigada Johnny Morales, presidente de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los hospitales Q móviles, hospitales quirúrgicos médicos que están desplazados por los territorios en el que este movimiento telúrico le dio unas consecuencias a nuestro pueblo, pero está nuestra Fuerza Armada activa, operativa, operacionalizando con la mano de abordar a todo nuestro pueblo afectado, igualmente y comandada por nuestra presidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Vamos a ver estos videos que le dan una visión de lo que es el terremoto, pero también tenemos ahí una imagen de un experto peruano, pero tenemos a nuestros expertos venezolanos, que es el vitral de la ciencia. Vamos a irnos a ver estas imágenes, profesor. Sí, cómo no. Se podría denominar a un terremoto como una serie de movimientos bruscos que suceden en la Tierra cuando hay un deslizamiento de la corteza terrestre. Sin embargo, hay una serie de conceptos que son fundamentales para conocer aún más de estos fenómenos. De los conceptos más importantes se destaca magnitud, intensidad o escalas de medición, ya que son las pautas que permiten conocer la gravedad que presenta el sismo, ya que en muchas ocasiones se presenta un terremoto apenas apreciable y en otras puede llegar a provocar consecuencias devastadoras, como en el caso de los dos que se suscitaron en Turquía. El Instituto Geográfico Nacional, IGN, de España compartió algunos conceptos claves para entender la gravedad que puede conllevar que ocurra un terremoto. ¿Cómo se produce un sismo? Las zonas en las que ocurren los terremotos no parecen aleatorias, delinean unas franjas que separan regiones. Estas placas son la parte externa del planeta y se mueven sobre una capa fluida. Este movimiento causa los terremotos, es decir, rupturas súbitas del interior de la Tierra. Al moverse, las placas se alejan, chocan y se rozan lateralmente, y cada movimiento genera un tipo de terremoto. ¿Cuáles son considerados los terremotos más peligrosos? Cuando dos placas se acercan, el sismo puede ser más peligroso. Las placas chocan, se deforman y se superponen una encima de otra. Así ocurren los terremotos más grandes, como el de Japón de 2011, el de Sumatra de 2004 o el de Chile de 1960. También, de este modo se producen los sismos más profundos, hasta 600 kilómetros bajo tierra. Se dan casos extremos cuando chocan las placas de dos continentes, lo que genera una cadena de montañas como el Himalaya, creado por el choque de India y Asia. Esta colisión sigue produciendo grandes terremotos como el de Nepal de 2015. ¿En qué se diferencian con los maremotos? El terremoto es un movimiento súbito de la Tierra, mientras que el maremoto es un movimiento súbito del agua. El maremoto se puede generar por la caída de un meteorito en el océano, por avalanchas y erupciones volcánicas submarinas y asimismo por un terremoto en el fondo del mar. El resultado es como tirar una piedra a un estanque, que genera una sucesión de olas que se alejan en todas direcciones en alta mar. Las olas del maremoto viajan a la velocidad de un avión, pero cuando llegan a la costa menos profunda se frenan contra el fondo y avanzan más despacio, aunque la altura de las olas aumenta al acercarse a la playa. ¿A qué se denomina magnitud sísmica? La magnitud de un terremoto se mide con la ayuda de los instrumentos, la energía que libera el sismo. Es un valor único y objetivo para cada terremoto que no depende del lugar en el que se está. ¿Cómo se miden los terremotos? En varias escalas dependiendo del tipo de terremoto, del sistema de medición, etc. La más conocida es la de Richter, creada en 1935, pero actualmente se utilizan otras. Preferentemente la escala de magnitud de momento, MW, que coincide con la de Richter, solamente con los sismos de magnitud inferior a 6.9. Las escalas de magnitud no tienen un tope para su medición,
Por ejemplo, el terremoto de Valdivia, en Chile, suscitado en 1960, registró una magnitud de 9.5. ¿A qué se le denomina como intensidad? La intensidad de un terremoto indica cómo se ha sentido su efecto en un lugar, cómo lo han padecido las personas, su impacto en los objetos y los daños en los edificios. Su valor difiere en función de la distancia de cada lugar donde se ha sentido hasta el epicentro. Los institutos sismológicos suelen dar el dato de intensidad máxima, es decir, de cómo se ha sentido en el lugar más afectado. ¿Cuáles son las escalas de intensidad? Hay varias escalas para medir la intensidad. Las dos principales son la escala Mercalli y la escala macrosísmica europea, EMS. Ambas tienen 12 grados que se expresan en números romanos del 1, muy débil o apenas sentido, al 12, catastrófico o completamente devastador. Que en esta zona de Venezuela los sismos son menos frecuentes, pero siempre se producen. Donde hay un sismo tiene que volver a ocurrir otros en el futuro, ¿no? Y en este caso es la placa del Caribe que se roza lateralmente con la placa sudamericana y ha generado este evento. Y la otra cosa importante también es que el evento está a muy poca profundidad, ¿no? Y prácticamente el epicentro entre las ciudades. Y eso ha hecho de que se generen altos niveles de sacudimiento del suelo que las estructuras no han podido soportar y muchas de ellas han colapsado. Claro que sí. Nosotros, por ejemplo, desde el Perú, nosotros estamos en el cinturón de fuego, exactamente. Tenemos la placa de Nazca, sí, pero también la placa sudamericana. Exactamente. O sea, la placa sudamericana tiene por un lado, colisiona por un lado con la placa de Cocos, con la placa del Caribe, con la placa de Nazca, básicamente, hasta la zona sur, y la placa antártica prácticamente en la zona chilena ya. O sea, esta interacción de placas es la que genera toda la actividad sísmica en el borde occidental de América del Sur, en el caso de la región Centroamérica Central, ¿no? Y también la presencia de las estructuras volcánicas. O sea, estamos en una zona dinámicamente activa y los sismos han ocurrido, están ocurriendo y van a ocurrir siempre. Ahora, se le está llamando un doble terremoto, un doblete sísmico. Y claro, ha habido 40 segundos, 39 segundos, me parece, diferencia, y por eso también la devastación de los edificios. No, en realidad este nombre de doble sismo eso no es muy coherente técnicamente. Lo que ha ocurrido aquí es un proceso complejo de ruptura que ha tenido dos puntos de liberación de energía. Y esos dos puntos separados por 40 segundos, 39 segundos, ha dado la impresión que son dos eventos, ¿no? Aquí en Perú también ocurrió algo similar en el 2007, ocurrió el sismo de Pisco, ¿no? La gente que vive en Lima principalmente percibió un sacudimiento muy intenso del suelo, se calmó unos segundos y volvió a producirse el movimiento. También fueron dos frentes de ruptura en un proceso complejo de ruptura. Es importante entonces aclararlo. Estamos acá con el jefe del Instituto Geofísico del Perú y nos dicen que no es un doblete sísmico, son dos rupturas. Es un proceso complejo de ruptura que está caracterizado por dos frentes de liberación de energía, que obviamente para el común de las personas lo van a tomar como dos sismos, pero el área de ruptura ha sido muy grande y involucra estos complejos procesos de liberación de energía. Ahora, sin lugar a dudas, como también usted lo ha anticipado, ingeniero, hablamos también con venezolanos durante toda la jornada, también esa cobertura extraordinaria. Y ahí volvemos, pues fíjate, no es casual hoy que tengamos un programa educativo, como me lo han informado, me lo han dicho, Pueblo Llano. Quiero agradecerle a esos pobladores de La Guaira que tuvieron la gentileza de irme a buscar. Estuvimos en el territorio, saludar a todo el sistema que abordó y está abordando y se va a quedar ahí por instrucciones de la doctora Delcy, esto que estamos hablando, que son los terremotos, y también un informe técnico de una persona de esta América Meridional que nos da esa visión. ¿Qué podemos decir con el vitral de la ciencia, profesor? Sí, mire, aprovechando el contenido del video y de la situación que estamos viviendo, es necesario el conocimiento, es necesario la ciencia aquí, porque es peligroso plantear suposiciones, imaginar elementos que no conocemos, y mucho más peligroso cuando lo mezclamos con ciertos intereses políticos. Así es. Creando confusión, creando zozobra, creando desinformación. Yo no soy experto en sismografía, pero he leído, he analizado, he visto los videos, y no de ahorita, de hace tiempo, debido a que la revista ha tocado algunos temas relacionados. Usted es corredactor de la revista. Soy el coordinador editor de la revista tiene científica. Claro.
Pero repito, importante Claro, decirlo, claro. no soy experto en la materia, pero aquí ya se sabe por expertos, se ha planteado que ocurrieron dos grandes momentos, lo que sucedió el 24 de junio. Y hay un ángulo que no se ha tocado mucho, que es el siguiente, y lo planteó un experto ingeniero venezolano, que salió en las redes, muy interesante, que es sobre el desplazamiento de la Tierra. El terremoto puede tener un desplazamiento de la Tierra horizontal en el eje Y o ondas que crean un movimiento en el eje X, hacia arriba y hacia abajo. Aquí en los dos eventos que ocurrieron con una diferencia de segundos, el primero, y se ven videos, porque el ingeniero venezolano, no me acuerdo ahora el nombre, pone en video para demostrar su tesis. En el primer movimiento sísmico que ocurre, el menos fuerte, 7.2, si ven videos de algunos materos, lámparas, la lámpara se desplaza en forma horizontal en el eje Y. Pero en el segundo evento, segundos más tarde, la lámpara o el matero empieza a dar vuelta en el aire, porque está amarrado en el techo, pues. Y eso implica que hay fuerzas direccionales diferentes. Es decir, que los dos terremotos que vivimos aquí, ¿ok?, tuvieron un desplazamiento de la Tierra en diferentes direcciones, y eso, según el experto, el ingeniero, no hay manera de que una construcción quede ilesa ante la energía que provocó la conjunción de esas ondas en diferentes vectores, diferentes direcciones. Eso ayuda a comprender mucho más por qué en La Guaira cayeron los edificios como naipes. Independientemente también, o mejor dicho, está relacionado con el terreno, porque uno se pregunta, bueno, en San Felipe, que estaba más cerca del epicentro, porque no ocurrió nada. ¿Por qué 400 kilómetros después, 500, sí ocurre todo lo que está ocurriendo? Por el terreno, las condiciones geológicas del terreno ayudaron que las ondas se intensificaran mucho más. También hay que decirlo, las edificaciones, y no estoy diciendo que la edificación está mal construida, no, repito, lo que sufrimos aquí son pocos los sitios en el mundo que ha ocurrido. En Turquía ocurrió un doble terremoto y la cantidad de muertos fue enorme, fue un desastre natural que provocó muchas muertes. Y no hubo manera, pues. Incluso hay un caso en Miami que cayó un edificio hace pocos años y el tema fue que tardaron casi un mes los rescatistas para lograr establecer, recuperar los cuerpos, etcétera. Y todo esto nos da un panorama que la cosa es más compleja, porque está surgiendo en las redes situaciones, desinformaciones, que en algunos casos hay un trasfondo político, hay un trasfondo de odio, donde están pues desmeritando las acciones de los cuerpos de rescatistas, los cuerpos de seguridad, los cuerpos de los bomberos venezolanos, desde el primer momento que están actuando en esas condiciones que han sido terribles. Y eso hay que ver el interés, el motivo, quiénes son los que están transmitiendo esto, porque no están ayudando a nada. Y realmente aquí hoy lo que necesitamos es la coherencia, el sentido común y la solidaridad. Son palabras que son cortas pero muy importantes, la solidaridad. Le voy a poner un solo ejemplo. El aviso que dieron, la información falsa que dieron que venía un tsunami, eso creó un retraso en los rescates. Tengo entendido que en La Guaira tuvieron que parar casi 2 horas la faena de búsqueda porque supuestamente venía el tsunami. Vean las consecuencias solamente por un mensaje falso. Afecta a todos los equipos y las personas que están en los escombros son 2 horas que se perdieron, que tal vez hubiese salvado más vida, pero por este fake news, con mala intención, creó esta consecuencia. Entonces,
Sumamente peligroso lo que están haciendo algunas personas en esta situación donde se requiere es sentido común, responsabilidad. Esto no es juego, esto no es para intereses políticos, se requiere la seriedad del caso, se requiere el conocimiento de la situación. Mire, yo le voy a comentar algo, porque en mi casa fue afectada en el edificio, en la zona donde yo vivo. Y yo escuchaba a personas que, claro, la impotencia y que el venezolano y la venezolana tiene algo intrínseco de ayudar como sea. Supe el caso de una señora de la tercera edad, caminó desde Naiguatá hasta Los Corales a pie, no había transporte, llevando café caliente, un termo, para dárselo a los rescatistas. Esa fue su forma de ayudar, llevar café caliente. Y eso tiene una importancia muy grande. Pero escuchar gente que no tiene la pericia para levantar escombros, para ayudar, porque la impotencia es grande, aquí entra la racionalidad. Nosotros no podemos mover escombros si no sabemos qué es lo que vamos a mover, porque puede crear una mayor desgracia. Eso se llama sentido común, ¿ves? Es el menor sentido que tenemos, es el que menos se usa. Entonces hay ejemplos que reflejan que queremos ayudar, pero esa ayuda se está convirtiendo en un problema muy serio. Obstaculizando las labores. Fíjate, hay otra cosa también que yo lo viví en carne propia, porque yo fui puntualmente con pobladores del estado de La Guaira. Y es un llamado de atención hoy que no se puede estar en ese estado, personas que no vivan ahí, ya está bueno ya. ¿Por qué? Porque obstaculiza el ruido. Yo vi una operación y con todo el respeto lo vivimos de lejos porque estaban los perros olfateando, trabajando, metidos por huecos y las motos, las benditas motos, perturbando con el ruido. Entonces yo creo que ya las acciones hay que tomarlas, no puede haber paso porque, lo decía, hablé con un experto de los que vinieron y él me decía inclusive que hay una opción hasta 10 días ellos han conseguido personas vivas. O sea, estamos hablando, yo estuve allá, y esa es otra cosa, hay por ahí algunos periodistas que en el sensacionalismo, menos mal que fueron sacados de los canales públicos. Gracias a Dios aquí el ministro tiene toda la razón. O sea, esto no es sensacionalismo comunicacional, esto es un respeto por los acontecimientos. Yo no me traje ninguna imagen de allá, porque uno tiene que respetar, y lo digo con toda sinceridad, es igual todo el trabajo que están haciendo los sistemas de bomberos, todo el sistema de protección civil. Mira, esto es incansable, la gobernación, la alcaldía, la doctora Delcy ha estado visitando, estando en el terreno, nombró una comisión presidencial. Entonces yo creo que hoy hay que ir aguantando la visita para el estado de La Guaira, no estamos en turismo, y yo creo que hoy es esa gran reflexión. Yo, por ejemplo, no me traje ninguna imagen para ponerla aquí. Esto es un tema de respeto. Menos mal que esta gente fue sacada, porque tú lo veías, pues yo lo vi de lejos, porque yo estaba con la gente que vive en La Guaira. Estaba el equipo de referente informativo. Yo no vengo a traer cosas aquí, porque esto es un tema de respeto por la gente que está ahí, porque está padeciendo, que está viviendo esto que estamos hablando hoy. Por eso nos podemos ir por una pausa, quería un comentario. Bueno, nada más complementarlo. Quiero agradecerle toda esa visión. Sí, complementar que lo que aquí se requiere es aquellos que tengan la pericia, el conocimiento, pues que se aboquen y se inscriban, se organicen o se una a los grupos que ya están siendo organizados para las labores, porque se requieren. Tenemos que tomar conciencia de algo que no se ha dicho. Apenas estamos empezando la situación, así es. Apenas. ¿Por qué lo digo? Porque muchos edificios quedaron dañados y cuando vengan las inspecciones y se verifique científicamente que el edificio hay que abandonarlo por completo o peor, hay que tumbarlo, porque un gran riesgo que quede en esa situación, tanto en La Guaira como en Caracas, va a aumentar el número de damnificados. Y
nosotros, este país ha vivido el tema de los damnificados, de los refugiados en el deslave Claro. y después en la vaguada. Entonces, espacio de escuelas, espacio de instituciones públicas fueron ocupados por los damnificados, los refugiados. Y eso no es nada fácil. Ni siquiera estoy hablando de la parte económica, sino toda la logística, la organización. O sea, va a venir momentos muy duros para el país, para el Estado, para la ciudadanía, para ayudar. Según la última cifra que han surgido, son 12.000 personas que ya están sin vivienda, 12.000, y apenas tenemos 4 o 5 días después del terremoto. Todavía no se han hecho las inspecciones oficiales, verificables de todos los edificios que quedaron dañados. Repito, como dije hace unos minutos, donde yo vivo, las residencias están afectadas. Ahí ya hay desalojos, ya cuerpos de ingenieros pidieron que desalojaran ciertas zonas de los edificios porque afectaron las columnas. Mira, esa es otra cosa que vamos a hablar cuando vengamos. Ok. Pues quiero felicitar a Protección Civil. Ahí hay un equipo técnico y es un llamado que me hacían en quién confiar en Protección Civil. Aquí cualquier arquitecto, cualquier ingeniero, no. Pues esto hay que tener mucho cuidado, porque es el Estado, para eso existe. Y quiero de verdad felicitar al viceministro de Protección Civil, de todo el sistema de riesgo. Hay un equipo aquí preparado, apresto, porque aquí hay que tomar esto con bastante seriedad. Vamos a ir a una pausa, profesor. Agradecido al vitral de la ciencia. Vamos a ir a una pausa, no se separen. Bueno, volvemos, ¿vale? Vamos a irnos, apreciado profesor Miguel. Ahí tenemos las últimas declaraciones de la doctora Delcy, que ya nombra la comisión presidencial. Es importante esto porque no ha bajado ni va a bajar la guardia con respecto al Estado constitucional que tenemos aquí, que es un Estado social que preside dignamente nuestra doctora Delcy. Vamos a ver esa imagen, vamos a verlo para comentarlo. Buenas tardes. Bueno, acabamos de culminar una reunión muy importante para las horas y los días que vienen. Y hemos abordado lo que tiene que ver con la situación de las personas que perdieron su vivienda en razón de edificios que fueron gravemente impactados, vitalmente impactados por el doble sismo que sufrió Venezuela el pasado 24 de junio. Y en razón de ellos, hemos decidido crear en lo inmediato la Comisión Presidencial para la evaluación de habitabilidad de esas viviendas y también para determinar la habitabilidad de infraestructura que tiene que ver con vialidad, con puentes, con elevados. Hemos creado un semáforo para definir la habitabilidad del inmueble, de la vivienda, con los colores verde, amarillo y rojo para decidir, como lo está haciendo y lo hará esta Comisión Presidencial para la Habitabilidad, Vivienda e Infraestructura, se puede decidir en las próximas horas si la vivienda está apta para que sigamos ocupando. Esta comisión va a estar presidida por el ingeniero Francisco Garcés y estará compuesta por los ministerios, el Ministerio de Hábitat y Vivienda, el Ministerio de Obras, el Colegio de Ingenieros, el Cuerpo de Ingenieros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Funvisis, por la Cámara de la Construcción y las universidades, Universidad Central de Venezuela, UNEFA, Universidad de Carabobo, Universidad Católica Andrés Bello y cualquier otra universidad que quiera sumarse. Esta comisión presidencial está ya trabajando para verificar las condiciones de habitabilidad. Si las personas pueden ya regresar a sus hogares, hay todavía mucho temor para quienes vieron su vivienda impactada, pero
Hay señales externas que no necesariamente coinciden con que pueda existir una afectación estructural o no, y esa es la labor de esta comisión presidencial, en articulación con las autoridades locales, regionales, gobernadores, alcaldes, que van a trabajar mancomunadamente en las próximas horas para ya tener una evaluación definitiva al respecto. También hemos decidido crear el Estado Mayor para la creación de los campamentos transitorios de quienes perdieron sus viviendas y para la elaboración, planificación de proyectos que permitan construcción de viviendas en un lapso muy corto. Esta comisión va a estar presidida por el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez. Su secretario ejecutivo será el vicepresidente social, Héctor Rodríguez. Estará conformada igualmente por los ministerios de Hábitat y Vivienda, Comercio Nacional e Industria, por la vicepresidencia completa de la vicepresidencia social, dentro de lo cual se incluye la IDENA para la atención de los niños con un carácter especial, por el Ministerio de Alimentación, Ministerio de Justicia y Paz, por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por el Ministerio de Economía y Finanzas, e estará integrada igualmente por los gobernadores de La Guaira, de Aragua, Miranda, Carabobo y Falcón, que fueron los estados que tuvieron algún tipo de afectación, en algunos casos no tan grave, o el caso específico de gravedad del estado La Guaira. Igualmente estará conformada por los alcaldes de Chacao, Vargas, Caracas y por el jefe del distrito capital. Igualmente hemos tomado la decisión de suspender las clases durante una semana más. Durante esta semana no habrá clases en todo el territorio nacional. Finalmente queríamos dar un balance de cómo va el proceso de recuperación del estado La Guaira. Ya hemos recuperado el servicio de electricidad en un 75%. Los equipos siguen trabajando hasta alcanzar una recuperación completa del servicio eléctrico en el estado, al igual que el agua, que tiene una recuperación del 68%, y la vialidad, que ya está recuperada en un 90%, toda la transitabilidad y la circulación. Muy importante, como hemos dicho, para la atención de las labores de rescate. Las labores de rescate y salvamento continúan. Hoy hemos recuperado personas con vida y por lo tanto las labores no se suspenden. Nosotros siempre mantenemos la esperanza. Mientras la esperanza está en nuestro corazón, siempre hay posibilidad y siempre está el futuro marcando la alegría. Así que estas labores de rescate, tanto con los rescatistas nacionales, a quienes yo no me voy a cansar de darle las gracias, agradecerle a nuestros rescatistas que vinieron de todo el país, a nuestros bomberos, al personal de protección civil, a nuestros organismos de seguridad ciudadana, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que han trabajado incansablemente salvando vidas, así como a las brigadas internacionales que se han sumado a esta labor de salvamento y rescate. Así que bueno, nosotros seguiremos trabajando desplegados por los territorios afectados y específicamente con gran concentración de los esfuerzos del Gobierno Nacional en el estado de La Guaira. Buenas tardes. Bueno, ¿qué podemos decir, apreciado profesor? Bueno, el video y las palabras de la presidenta encargada son muy importantes, ya que informa de una forma precisa lo que ya se están preparando para lo que viene, lo que dijimos en el espacio anterior. Claro. ¿Qué es lo que viene? Bueno, a verificar las edificaciones, cómo están las estructuras, tanto de Caracas como de La Guaira, y aquellas inspecciones que determine que la vivienda, el edificio de 20 pisos, el edificio de 5 pisos o la casa normal y corriente unifamiliar se tiene que abandonar y derrumbar. Viene un trabajo enorme, enorme,
para todos y Mira, para todas. felicitan el programa de varias partes, Sí. de cómo se está desarrollando toda esta explicación. Ok, Agradecido. para seguir entonces. Entonces, el contenido de estas palabras de la presidenta da esperanza, pues, que el Estado no está dormido, no está con los brazos cruzados, estamos totalmente despiertos y activos, planificando para la etapa que viene, como le dije, sumamente complicada. Si ahorita está complicada, la que viene es más complicada porque va a haber un tiempo, una enorme cantidad de damnificados, refugiados, niños, tercera edad, personas que tienen enfermedades crónicas, personas que van a tener que convivir en espacios que no era su hogar, la logística, la comida de todo el día, las condiciones sanitarias, todos esos detalles que uno lo ve natural en la casa, el baño, la sala, hasta el cuarto para dormir, no va a haber cuarto, depende de lo que van a conseguir y prepararse para estos refugios. Y es que es necesario, pues, porque si tu vivienda hay un alto riesgo de que caiga, tú no vas a predominar la comodidad relativa con la seguridad. Hay que abandonar la vivienda. Entonces, eso es importante, pues, que sepamos cómo se está planificando y preparando las personas responsables de esto y que, por supuesto, los cuerpos de rescatistas, bomberos, protección civil, están activos. Yo le quiero dar un elemento importante, profesor, que también ayer supe, yo no sabía, yo no soy de esta área. Un periodista que estuvo en La Guaira el día de ayer, después nos visitó a la casa, nos informó que el silencio en esos edificios donde se está rescatando gente es vital. Voy a repetir, el silencio es vital. Usted nombró de las motos. Claro, yo estuve ya 2 veces. Claro, los gritos, el desespero no ayuda. Claro. ¿Por qué? Porque ese rescatista que está montado en los escombros, junto con los perros, están tratando de escuchar gemidos. Personas que están adentro, que apenas pueden gritar, no, ni siquiera gritar. Respirar, me decía uno, mira, fíjate, quiero agradecerte esa visión. Respirar, me decía un técnico que vino al extranjero, hasta un respiro, algo. Ellos tienen que detectar. Entonces, y ahí es donde viene la alarma. Entonces, el silencio importante. Tengo entendido, nos dice el periodista, que en uno de sus edificios, el Grupo de Rescate de México tuvo que dar la orden. Los topos. Tuvo que dar la orden y explicar que cuando el jefe del grupo de rescatistas levantara la mano de esta forma, significa que todos los que estaban ahí tenían que tener silencio, porque estaban determinando si había una persona viva. Entonces, eso hay que tomar conciencia, es un detalle, pero qué vital es. Porque repito, yo no creo que la gente esté diciendo eso con mala intención, no. El desespero es la normalidad nuestra venezolana, que todo es un ruido, todo es una música. No estoy diciendo que ya en ese momento había música, pero es que no practicamos el silencio. Y ahí es necesario el silencio, eso hay que decirlo. Muy pocas veces se ha dicho. Hay que estar en el lugar para entender que se requiere el silencio. No es de gratis que usen. Yo le voy a poner el ejemplo. Yo, como profesor de la Facultad de Medicina de la UCB, yo sé, cuando el médico va a hacer el examen auscultatorio del corazón, la atención, lo primero que pide a la gente que está alrededor es silencio. ¿Por qué? Porque va a escuchar el tema de la tensión arterial, el choque de la sangre en las arterias. Y eso se requiere silencio, porque si hay una bulla de fondo, no va a detectar los valores si eso es manual. Entonces, con ese ejemplo, ahora trasládenlo a un edificio que está derrumbado, 15 pisos, 14 pisos, las personas que están ahí adentro con losas encima, que todavía están vivos porque quedaron en una cavidad, no tienen fuerza para, como usted dijo, apenas están respirando, se requiere entonces el silencio. Eso se lo estamos pidiendo
muy pocas veces yo lo he visto en los medios y estoy aprovechando este programa para decirlo. Aquellos venezolanos y venezolanas que estén en La Guaira, que son de La Guaira o bajaron de Caracas a ayudar, cuando lleguen a la zona de desastre y que están las labores, hagan silencio. Haga silencio, haga el esfuerzo de estar callado o hablar de forma muy baja. Eso sobre esa parte. La otra parte que quería comentar a partir de ese video que nos dio aquí el productor del programa, la conciencia. La conciencia de lo que decimos, informamos en las redes. Hay de todo. Yo he sido testigo de las cosas que he visto y leído en las redes. Hay sublimes, de verdad, videos sublimes, aclaran, hay mucho sentimiento, mucha sensibilidad, pero el otro extremo hay cosas miserables, porque no hay otra calificación, miserable. Y su intención no es nada buena. Y nosotros que estamos pendientes de la información, si ha variado, si han conseguido gente sobreviviente, si tengo familiares que todavía están desaparecidos, claro, yo estoy revisando las redes para verificar. Ahorita en el video estamos escuchando a la presidenta Delcy que el 75% llegó la energía eléctrica de La Guaira. Es decir, que hay un 25% que todavía no hay luz, no hay electricidad. Quiere decir que tal vez la señal de comunicación está falla. Entonces yo estoy, porque sé que tengo familiares en La Guaira desaparecidos, estoy ansioso de tener información. Entonces empiezo a revisar las redes. Por ejemplo, antes de venir al programa, revisé esta mañana a las 6, tuve que apagarlo. Porque en las redes están saliendo unas cosas, no solamente con una muy mala intención, sino estúpidas. Hay que decirlo, estúpidas. Y esa estupidez, parece mentira, contagia. ¿Okay? Fíjate, vamos a irnos a una pausa rapidito. Bueno, volvemos con toda la responsabilidad, con todo el criterio de tener una visión estratégica, porque es referente informativo. Saludar a la Asamblea Nacional. Sé que también hubo una afectación de diputadas que perecieron en la tragedia, como también nuestro pueblo, todos por igual, pero saludar a nuestra diputada, a nuestro diputado de la Asamblea Nacional, a Jorge Rodríguez, presidente de la Junta Directiva, que ha tomado también en conducción directa toda esta operación de rescate, de atención y ahora abordando la comisión presidencial. Ahí tenemos, profesor, un video que es importante enfocarnos y volver como empezamos en estos balances terremotos, estos eventos que sobrevienen. Vamos a ver ese video. Bien, un terremoto es la liberación súbita de energía y eso se produce debido a que la Tierra es activa, está dividida en placas tectónicas. A medida que se va moviendo una placa con la otra, la energía se va acumulando paulatinamente y me genera como una fricción y ¡pum!, pega un salto. ¿Sí? Ese salto, esa liberación de energía es lo que produce los sismos. ¿Qué ocasiona este movimiento de las placas tectónicas de la Tierra? Bien, básicamente la Tierra está constituida en diferentes capas. La capa más superior se denomina litosfera, que es donde nosotros podemos pisar, ¿vale? Esa litosfera se comporta de manera mecánica, es decir, que bajo ciertos esfuerzos se fractura, se rompe. Debajo de esto viene el manto superior y el manto inferior. Ese manto se comporta como una melcocha, bien, es dúctil, no se rompe, no se fractura bajo esfuerzos. Y lo que hace en términos digamos de corto tiempo, las ondas sísmicas se transmiten a través de ese sólido, ¿vale? Desde el manto, y básicamente se mueve es debido a lo que se denominan las celdas de convección. Las celdas de convección es material más caliente que está en el interior, sube porque tiene menos densidad
llega, se enfría y al enfriarse vuelve y baja. Entonces se comportan como unas celdas de convección muy similar a cuando estamos haciendo arroz en la cocina. Si tenemos una olla de arroz y se empieza a calentar el agua, vemos que empieza a burbujear. El agua más caliente sube, se enfría y vuelve y se genera ese mecanismo de celdas de convección. Es básicamente lo que está pasando en el interior de la Tierra. Bueno, David, ¿los terremotos ocurren en cualquier lugar del planeta o hay ciertas zonas que son más propensas? No todo el planeta Tierra es atravesado por esas grandes fracturas que son las divisiones de las placas tectónicas. En esas regiones en particular es donde más ocurren sismos y también curiosamente son regiones en donde se asocian actividad volcánica. Entonces tanto terremotos como volcanes están, digamos, asociados a ese mecanismo de subducción de placas. David, hablemos un poco sobre las categorías de los terremotos. Vemos que siempre se les asocia un número a cada evento de estos. ¿Cómo son las categorías de los terremotos? Los terremotos son clasificados en función de la energía que se libera. Esa liberación de energía se puede medir utilizando diferentes ecuaciones. Se pueden calcular la cantidad de energía liberada. Vamos a tomar, por ejemplo, el terremoto reciente de México, que fue de 7.1 en magnitud de sísmica. Eso equivale a aproximadamente 1000 bombas nucleares en cantidad de liberación de energía. Entonces, al utilizar esas ecuaciones se puede saber qué tanta energía se libera en cada terremoto. Para hacerlo más sencillo, se asigna un número que va del 1 al 10, siendo 1 el de menor intensidad y 10 el de mayor intensidad. ¿Los terremotos se pueden predecir, sí o no? La respuesta corta es no. Ahora, ¿por qué no se pueden predecir? Sí, ¿por qué no se pueden predecir? Vale, la idea detrás del terremoto es que es un fenómeno que ocurre a diferentes escalas, a grandes escalas, a escala global, porque como lo hablamos al principio, ocurre por el movimiento de placas tectónicas, y también a escalas microscópicas, porque es el fracturamiento, es el rompimiento de los cristales que constituyen la roca. Esas pequeñas variaciones de la rigidez de la roca, los esfuerzos que se transmiten a través de la roca, etcétera, hacen que se vuelva muy complicado predecir los terremotos. David, estamos en un momento en el que se juntaron varias catástrofes naturales, huracanes, con terremotos en la misma zona de América, en una zona cercana. ¿Hay alguna relación entre estos dos tipos de fenómenos naturales? No, ninguna. Realmente son fenómenos que ocurren en la Tierra por la dinámica propia del planeta. Los terremotos ocurren básicamente es por la dinámica interna. Los huracanes, la formación de estas tormentas y todo tiene más relación con la dinámica atmosférica, pero que un evento esté relacionado con el otro no lo está. Fue una mera coincidencia. Entonces, ¿descartamos que estemos siendo castigados por alguna energía oscura, por algún ser superior? Completamente descartados. Son fenómenos que han ocurrido en el tiempo, ocurren actualmente y seguirán ocurriendo siempre y cuando la Tierra esté activa y sea una... Hoy vamos a conocer qué es un terremoto y por qué se produce. ¿Sabéis que el suelo que pisamos reposa sobre enormes placas rocosas parecidas a las piezas de un puzzle que se llaman placas tectónicas? Bueno, volvemos. ¿Qué importancia tiene hoy de construir un programa con el vitral de la ciencia y lo que hemos hablado hoy? Y dejo ese tema abierto. Mire, una forma de comprender la realidad es obtener conocimiento y manejarlo. Y una forma de obtener y mejorar el conocimiento es a través de la divulgación. Eso implica entonces que aquellos que trabajan activamente en el área de las ciencias, cualquier ciencia, no las básicas nada más, química, biología, sino las ciencias sociales, todas las ciencias. Nosotros, una de las características del equipo de la revista es que estamos abiertos a todas las ciencias, a pesar que formamos parte de las ciencias básicas. Entonces, la ciencia da conocimiento, ayuda a comprender la realidad y eso, entre otras cosas, puede mejorar la toma de decisiones, mejorar los escenarios, disminuir la ansiedad y el temor y el miedo, porque tiene información. Entonces, aquellos profesionales que están insertados en toda esa área del conocimiento, una de las primeras cosas es divulgar lo que se sabe y divulgarlo de tal manera que el mensaje se entienda, que no hablemos con especialistas o como si estuviésemos hablando con especialistas de tu área, sino con el pueblo llano, que no significa hablar chabacanamente o hablar de un nivel tan
básico que, una forma de respetar a la gente es explicándole con criterio, con rigurosidad, el conocimiento que se quiere impartir. Y hoy, sobre el tema de los terremotos, digo los porque fueron dos, Venezuela, el país necesita la mayor divulgación del fenómeno, de lo que causa, incluso que están saliendo bastante por las redes, el manejo de las grietas. Ahí te están mandando mensajes de varias partes del país que agradecen. Proyecta el Vitral de la Ciencia, por favor, porque hay gente que no conoce. Es una revista digital, aparece en internet, en Google, usted marca el Vitral de la Ciencia. Vitral de la Ciencia. Y ahí sale el portal, ahí están todos los números de la revista, vamos por el número 60. Esa revista tiene ya casi 6 años, sale mensualmente. Y bueno, ahí tenemos todos los temas que hemos tocado con gente que trabaja en las áreas que se trata ese mes de los temas que se ha escogido. Pero volviendo al tema de la divulgación, no se preocupe, de la divulgación, es entonces importante que esa divulgación, el mensaje, sea certero, sencillo, preciso, no puede ser ambiguo, no puede crear confusión. Entonces, el tema hoy de los terremotos, como le estaba diciendo, hasta el manejo, no es que usted se va a convertir ahora en un experto en el manejo de grietas, vamos a estar claros, pero si usted en su casa tiene grieta a raíz de ese impacto que obtuvo el 24 de junio, tiene dudas si puede estar adentro o fuera de la casa, y no hay todavía personal especializado que ha llegado a esa zona, a través de las redes, con una buena divulgación, usted puede ir manejando en una situación tan delicada conceptos básicos para entender si estoy realmente en peligro o no. Y eso ayuda. El tema de, por ejemplo, hay otro tema que ahorita, el manejo de las personas de la tercera edad en la zona de desastre, el manejo de los bebés, etcétera. Hay situaciones que tenemos que tener el conocimiento para crear menos daño, porque creemos que cualquier ayuda que hagamos sin conocer lo que estamos haciendo va a ayudar, ¿no? A veces va a crear daño. Es por eso que para levantar a una persona en el hospital de una camilla a otra no lo puede hacer cualquiera, eso hay un protocolo. Estoy poniendo ese ejemplo, hay muchos ejemplos. Entonces, volviendo al tema de la divulgación, profesor, nosotros, el equipo editorial de la revista, tenemos años en la investigación, en la ciencia, somos profesores universitarios investigadores, pero muy conscientes de la importancia de la divulgación. Ahora, profesor, fíjese, hay un tema ahí hoy porque me preocupa, el academicismo. Ok. El academicismo hoy puede torpedear. Sí. Porque fíjense, estos son eventos que para la Venezuela culturalmente no está acostumbrada. Y para muchas partes del mundo. Ahorita me estaban mandando un mensaje, quiero felicitar a la UNEFA, a nuestro mayor general Rivera Bastardo, nos están mandando mensajes de profesionales, porque es una universidad que las ciencias duras están ahí, la ingeniería. Igualmente de la Universidad de Carabobo, a la ciudadana rectora, no me lo mandó ella, me lo mandaron profesores de ahí, están felicitando el programa. Igualmente la Universidad Católica me está mandando mensajes igualmente. Es importante todo esto de la Kleiber Ramírez, de la Universidad Sur del Lago, la Universidad Experimental. Quiero saludar igualmente a la Universidad del Zulia. Varias universidades nos están viendo y no entrar en academicismo. Es decir, hoy el pueblo llano tiene que esperar, dentro de toda esta cosmovisión, profesor, entender que ya los terremotos son parte, por el cambio climático, por todo lo que ha sobrevenido hoy, parte de una cultura que tiene que estar intrínsecamente vinculado con el día a día. Sí, mire, por ahí escuché... Me lo decían expertos mexicanos, que ellos allá viven todo y eso es temblor cada rato. Me dijeron los expertos cuando yo estaba en La Guaira, que de verdad quiero felicitar a todos los socorristas, a todos los que han venido para acá, como también los nuestros. Y los que van a venir, vienen por ahí ya en camino la representación de Vietnam. ¿Qué podemos decir, profesor? Sí, el tema de la educación, los procesos educativos para el manejo de las catástrofes, no podemos caer en la academia,
No podemos, porque el mensaje no va a llegar, no va a ser entendido. Claro, hay que potabilizar todo eso. Muy bien, ese es el verbo, potabilizar, cristalizar, democratizar. Hay que expandir a una mayor cobertura del conocimiento en todos los medios posibles, y el esfuerzo no es fácil, no es fácil. Entonces se requiere toda una voluntad, una planificación para lograr entonces que el mensaje llegue. Y es importante, profesor, estamos de acuerdo totalmente, la importancia, y que yo siempre lo he dicho aquí, este programa ayuda a divulgar conocimientos que van a crear todo un supositorio de conocimientos, disculpen la repetición de la palabra, que va a ayudar entonces al usuario a manejar, a comprender la realidad de los temas que se está tocando. Porque hay que decirlo, así como no podemos caer en la academia, tampoco podemos caer en la mediocridad de cualquier persona puede hablar aquí de terremotos o de volcanes. No podemos en los dos extremos. Se requiere entonces personas que manejen el tema y que sepan divulgar, que sepan comunicar, porque ese es el verbo, comunicar lo que se quiere que se comprenda. Fíjese, el Vitral de la Ciencia tiene un reto hoy, igual que el referente informativo. Nosotros, desde que arrancamos este año, quiero felicitar a nuestra audiencia que nos pedían programas de nuevo tipo. Fíjense, nosotros arrancamos con cambio climático y arrancamos con otros temas. Usted nos acompañó con el tema de lo descolonial, todavía me recuerdo. Entonces, hoy tenemos que ir hacia esa visión de irnos compenetrando con temas que en la comunicación, bueno, claro, es que los invitados que yo tengo, no es porque usted esté aquí, ¿no? Soy muy delicado con ese tema. Soy demasiado delicado, porque sobreviene lo que gracias a este Dios divino, yo lo viví en La Guaira ahorita, profesor, esto y esto, mire, yo cargaba la agenda, y hoy esos retos, los retos de la comunicación diferente. Yo no soy comunicador social, yo tengo desde hace 10 años esto como abogado. Estamos comunicando en la defensa contra las medidas coercitivas unilaterales. 1088 que solicitamos con el debido respeto que nos la levanten. Y hoy más aún con esta tragedia que tenemos. Porque hoy tenemos que dedicarnos a que nos levanten las medidas coercitivas unilaterales en Unión Nacional. Ahora bien, esa visión de potabilizar de lo que ocurrió hoy para que exista coadyuvemos todos en entender lo que está ocurriendo, hacia dónde vamos, ¿y cuál es el plan perfecto que lleva hoy nuestro gobierno? Claro, y el ejemplo que puedo colocar es el manejo de la réplica. Hay mucho miedo, mucha ansiedad por la réplica. El ser humano percibe, pues, y después de este tremendo o estos tremendos terremotos, estamos hipersensibles. Digo estamos porque yo también lo estoy. El tema es que, primero, aceptar que van a venir réplicas, y lo hemos visto y lo hemos vivido. Pero también comprender que la réplica no significa que va a venir un terremoto de la misma magnitud del 24 de junio. Ya hay programas, videos, expertos venezolanos explicando que es la adaptación del nuevo terreno subterráneo a kilómetros de profundidad que se están adaptando al cambio que hubo, y eso implica ondas de menor intensidad y que dura menos tiempo y que la estamos viviendo. Ese ejemplo es importante comprenderlo, porque si no, aquí va a haber gente que se va a tirar de los balcones creyendo que va a comenzar un terremoto de igual magnitud, y no estoy exagerando, pues todavía hay mucho miedo en la población venezolana y no es para menos, pues. Aquí entonces nuevamente resalto la importancia de divulgar a través de comunicaciones que eduquen en la explicación de lo que está ocurriendo, para ayudar a la tranquilidad de la población, a manejar sus propias conductas, consciente o inconsciente. Yo he visto programas de hace 4 días, personas que están en el área de la psicología, mi amigo Fernando Giuliani, mi amigo Tato, psicólogos que he visto en el Canal 8, dando orientaciones muy válidas que ayudan realmente a comprender y saber qué hacer en estos momentos que estamos viviendo.
Y para terminar, pues, porque ya sé que la hora se está terminando, yo hago un llamado a la solidaridad, a pesar que se está haciendo, pero la solidaridad racional, organizada y consciente de lo que estamos viviendo para hacer que esta tragedia no se convierta en una más con nuestra imprudencia o la forma de no saber manejar las situaciones en el momento de ayuda. Bueno, profesor, muchas gracias por habernos acompañado. Para nosotros es un compromiso, como siempre, en comunicar diferente, es referente informativo desde aquí de la República Bolivariana de Venezuela, porque nos pueden estar viendo en otras partes del mundo ya con la tecnología comunicacional, y con el debido respeto nos despedimos por el día de hoy. Espero que pasen un feliz día. Saludo al vital de la ciencia, la tecnología, la innovación, y a todos los que nos acompañan en estos caminos reales. Pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad.